Buenas tardes a todos, bienvenidos. Si os parece, vamos a dejar un minuto de cortesía para que todo el mundo vaya asistiendo y así no perdáis ninguna parte de la sesión. Sí, la cortesía por los que son puntuales, no os preocupéis que vamos a empezar ya y así que tengamos tiempo suficiente para todos, que si no luego se nos va de tiempo. Venga, pues voy a ir dándoos la bienvenida y así este ratito que dejamos para que vaya accediendo todo el mundo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Wildix. Mi nombre es Ana Ballesteros, soy parte del equipo de marketing dentro de Wildix España y bueno, es un placer teneros aquí todos en este día. Hoy, bueno, nuestros expertos Daniel Asensio, Country Manager de Wildix España y Juan García, que es Tech Support Manager de Wildix España también, os mostrarán de forma muy práctica y rápida cómo la inteligencia artificial y la automatización pueden eliminar todas esas barreras y carga administrativa en vuestro día a día. Quiero dejar claro que antes de empezar, todas las preguntas que tengáis, dejarlas en el chat y al final de la sesión las resolveremos, ¿vale? Así que, bueno, no os voy a robar más tiempo de lo importante y le voy a dar la palabra tanto a Dani como a Juan. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestro tiempo. Espero que en esta sesión podamos enriquecer el concepto de la comunicación empresarial y la irrupción de la inteligencia artificial. Yo creo que nadie queda en duda que adoptar la inteligencia artificial dentro de las operativas de cualquier organización pues ya no tienen ningún gramo de duda. Pero en esta sesión vamos a intentar entender qué realidad hay dentro de la inteligencia artificial, hoy día dentro del mundo de la comunicación empresarial, esa causa-efecto, la consecuencia de los usos, el elemento disruptivo que hoy día la inteligencia artificial va a acompañar en algo tan básico como es la comunicación empresarial. Dejadme que os haga una visión retrospectiva. Hace unos años hablamos de esa integración de las comunicaciones con, hoy vamos a hablar de CRMs, pero bien podemos estar hablando de otras herramientas de negocio. Hoy empezamos a hablar ya de la automatización, pero claro, estamos realmente en el contexto necesario para que esa automatización sea realmente efectiva dentro de nuestra organización. Esta imagen que puede ser impactante refleja la realidad de todas las organizaciones, incluso también de Wildix. La parte que está por encima de la superficie, eso que estamos viendo, lo que consideramos la realidad de nuestros sistemas, la realidad de la información, es infinitamente pequeña respecto a toda aquella parte que queda sumergida, que es la gran cantidad de datos que se producen dentro de un entorno de comunicación, con todos sus matices, lo que hoy día se llama el análisis sentimental, con muchos matices respecto a lo que se produce dentro de una conversación, que de ninguna manera pasan a ser parte de la información que va a manejar una organización a la hora de tomar decisiones o a la hora de definir sus estrategias. Estamos hablando de pipeline, pero insisto, podemos estar hablando de cualquier sistema de información que esté dentro de nuestra organización, donde realmente estamos manejando una verdad a medias. Un dato que viene de uno de los líderes en el desarrollo de plataformas CRM, el 68% de la información nunca se registra en el CRM. Estamos decidiendo con el 30%. Estamos generando estrategias con el 30%. Estamos tomando decisiones sin conocer gran parte de esa información. Si esa información no podemos obtenerla, no podemos registrarla, significa que paralelamente muchas organizaciones utilizan herramientas de inteligencia que en base a modelos predictivos diseñados con una información que tampoco contienen,
intentan definir estrategias. Es decir, esa información perdida son elementos que estructuralmente no pueden ser registrados dentro de los entornos de CRM. Manejar una visibilidad falsa en cuanto a la realidad de la conversación con un cliente puede ser realmente darle la ventaja competitiva a nuestro competidor, porque no estamos entendiendo ciertos matices. Y por último, el tomar decisiones a ciegas puede ser realmente un problema. Perdón, veo que hay un problema con mi cámara. Disculpar, vuelvo a conectarla. Disculparme. Tomar decisiones a ciegas significa que estamos poniendo el rumbo de la organización hacia un punto desconocido, un punto que no sabemos cuál va a ser. ¿Cuánto cuestan esas decisiones? ¿Cuánto cuesta no tener cierta información dentro del CRM? Ana, si te parece, apago mi cámara, que veo que me está dando problemas. La voy a apagar. Bien, disculpar este pequeño problema, no sé lo que está ocurriendo. Bien, como os decía, todas esas decisiones, todos esos elementos que no están registrados, ahí donde vamos a definir una estrategia, allí donde vamos a ver cómo nuestro negocio está evolucionando, tienen un coste. Ya están suponiendo un coste en todas las organizaciones. Realmente tenemos que plantearnos lo que es el ciclo de la improductividad. Una imagen muy clásica, yo creo que todos la vais a tener en mente, ¿no? Esa clase de actividad del vendedor, del comercial, interactúa con un cliente por diferentes razones. A partir de aquí se produce pues, una oportunidad de venta o quizás una oportunidad de que el cliente pues, deje nuestros servicios. Y automáticamente esto debería quedar registrado dentro de nuestro CRM para continuar desembocando toda una serie de acciones. Finalmente, lo que acaba ocurriendo es que se produce una brecha. Es decir, esa persona que ha interactuado con ese cliente, posiblemente por la cadencia de interacciones, no esté reportando fielmente esa información o no la pueda reportar con todos los matices. Bien porque no tiene tiempo o bien incluso pues porque ha podido omitir de manera involuntaria ciertos elementos importantes de esa interacción con el cliente. No tener datos completos, ya hemos dicho que supone un coste muy elevado para las organizaciones. ¿Podemos corregirlo? Sí, podemos aplicar mayor disciplina dentro de nuestras propias herramientas, por supuesto. Posiblemente para obtener más datos, nuestros CRMs deberían trabajar con muchas más tablas de campos. Posiblemente habría que hacer muchísimas modificaciones. Pero la realidad, lo que tiene que ser el motor de esta transformación es aceptar que esa visibilidad operativa es parcial, no es completa, no diría nula, seguimos manejando un 30% de información, pero estamos perdiendo un 70% que es una información contextual, en el tiempo, en el time to market en el que estamos interactuando con nuestro cliente. Una información sesgada hace que tengamos que decidir por intuición o por experiencia en un mercado en general, los mercados en general están en un escenario muy, muy cambiante, con lo cual incluso esa intuición no es un valor definitivo para tomar decisiones. Las interacciones fallidas, y esto lo estáis viendo muchas veces cuando os llaman, pues por ejemplo, vuestros proveedores de telefonía móvil o de seguros, al final no hay un contexto, no hay una realidad por la cual se esté enlazando esa interacción contigo. Es simplemente un disparo al aire con los costes que desembocan ese tipo de acciones. Y por último, estamos desperdiciando una serie de recursos. Bien, porque los estamos omitiendo, no estamos actualizando esa información. O dos, porque estamos haciendo un sobreesfuerzo, con lo cual esa información tiene un mayor coste. Es decir, no manejar la totalidad de la información tiene un impacto muy alto dentro de las organizaciones. Sin duda la IA y el marketing que rodea a la IA es muy poderoso. Estaréis de acuerdo conmigo que vemos muchos vídeos en las redes sociales donde se hacen cosas realmente maravillosas, espectaculares. Empiezan a llegar propuestas de empresas de nueva creación hablando de las bondades que los sistemas con IA pueden desarrollar, pero debemos entender qué tipo de IA, qué tipo de acción va a desembocar la IA, cómo vamos a superar esa automatización.
Hemos de hablar de dos elementos. Por un lado, la más común, la IA que quizás a todos nos viene en mente porque la que más o que menos la está utilizando de una manera recurrente todos los días, esa IA generativa, el poder lanzar una pregunta y que se nos entreguen respuestas, es decir, piensa y escribe. Obviamente, todos habréis sufrido las alucinaciones de la IA por la falta de un contexto o la limitación de la información que debe acometer, con lo cual incluso podemos dudar de la capacidad de la propia IA. Y por otro lado, estamos hablando de IA agéntica, una IA que es capaz de razonar, es capaz de planificar y ejecutar pues toda una serie de acciones predefinidas de una manera totalmente autónoma. Es decir, ir incluso reduciendo el riesgo de la intervención humana o prácticamente llevando la intervención humana a cero. Es decir, estamos hablando de dos entornos que por separado pueden producirnos esa sensación de automatización. Pero insisto, hay una parte muy importante que es hablar de la calidad de ese dato, de la calidad de esa información que se está generando. Muchas automatizaciones, porque la automatización está por encima de ese proceso de integración que se genera con la IA generativa, básicamente lo que busca es evitar la repetición de una serie de tareas, es decir, ganar tiempo, ser más eficientes en términos de velocidad barra el tiempo que cuesta a una organización, buscando pues, una serie de respuestas prácticamente instantáneas, en muchos casos predefinidas o con un contexto limitado. Lo que estamos haciendo es intentar reducir errores por repetición o errores por fatiga. Lo que ocurre es que escalar este tipo de soluciones en diferentes equipos, lo que ocurre es que el coste sigue escalando, sigue siendo incremental por el mero hecho de utilizar la IA generativa, es decir, no tiene capacidad de acción. Por contra, la IA agéntica tiene esa capacidad de entender un contexto, de hacer un razonamiento, obviamente predefinido, y a partir de aquí ejecutar. Es decir, no solamente elimina el trabajo repetitivo de bajo valor que ya la IA generativa estaba resolviendo, sino que también, además, lo que acaba produciendo es que escalar ese modelo dentro de una organización sea muchísimo más rentable. ¿Por qué? Porque todos esos procesos están vinculados y todos se están alimentando de una fuente de datos única, una fuente de datos que ha sido filtrada, vamos a decir, pulida, donde ha obtenido un mayor contexto de la interacción con el cliente, es decir, todos esos matices que se acaban perdiendo, es capaz de orquestarlo dentro de las diferentes herramientas que tiene la organización. Ambas dos tienen beneficios, pero ¿qué ocurre si las juntamos? Es decir, si aprovechamos lo mejor de la IA generativa, en muchos voicebots o en muchos chatbots, y le ayudamos con la IA agéntica a poder automatizar plenamente un proceso dentro de una herramienta como bien podría ser un CRM. Lo que estamos haciendo es incrementar toda esa capacidad de información que perdíamos, ese 70%, estamos añadiendo nueva información a nuestro CRM e incluso información que va a servir en un entorno predictivo, que muchas veces no queda recogido, simplemente estamos volcando al cliente en posibles cancelaciones por intervención de nuestros competidores, pero no estamos interpretando si puede ser realmente una intención de negociación o puede ser realmente un proceso de insatisfacción que se puede resolver. Wildix lo que está haciendo es, dentro de nuestras plataformas, estamos juntando lo mejor de los dos entornos. La IA generativa, un entorno asistencial que es capaz de atender a la petición humana, que es capaz de generar respuestas, y la IA agéntica, que es capaz de orquestar estas respuestas a todo el entorno de información que esté interconectado con la plataforma de comunicaciones empresarial. Como veis en este ejemplo, yo he dicho que estamos hablando de CRMs, pero podemos hablar de diferentes entornos. Lo que estamos buscando, lo que estamos consiguiendo en realidad es que la interacción humana en términos de reporte sea lo mínimo posible y quede centrado en aquello en lo que
debería estar fijado como su objetivo máximo. En este caso, bien podría ser la venta, bien podría ser la atención del cliente, cualquiera de ese tipo de acciones. Quiere decir que estamos estableciendo una capa operativa que está entendiendo los diferentes contextos que se pueden producir con nuestro mercado y es capaz de orquestarlo muy rápidamente y desembocar acciones para ganar tiempo frente a las reacciones de nuestros competidores. Todo esto, al final, dentro de la integración de todas esas plataformas, y Juan, mucho más experto y con mayor conocimiento y dentro de su actividad diaria, nos va a hablar de lo que es la no fricción. Tradicionalmente, la integración de sistemas pues ha tenido puntos muy complejos, incluso diríamos dolorosos, con grandes inversiones, incluso dentro de las propias organizaciones, para realmente acabar consiguiendo un dato donde ahora estamos poniendo en duda su validez, incluso podríamos poner en duda su credibilidad. Ha sido transformado por un humano, puede haber sido alterado por intención o por omisión. Lo que estamos haciendo es añadir una capa de servicio, una capa que está interpretando todo el contexto de negocio de la empresa, se está ubicando en el centro de la integración con el resto de plataformas, tiene un valor fundamental, va a generar un dato único de entrada, enriquecido con muchísimos matices, muchísimos contextos que se extraen de una conversación, de una interacción con cualquiera de nuestros clientes y los está articulando de manera que todos esos flujos en los que una compañía ha tenido éxito, obviamente, van a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes porque esa información tiene un valor mucho más alto que no la anterior. Como os decía, es decir, venimos de un proceso de integración. Todas las empresas han invertido mucho dinero en poder integrar los datos, es decir, que prácticamente fueran traspasados desde una plataforma a otra, intentando obtener una ventaja operativa, una ventaja que nos permitiera trabajar mucho más rápido. Y la IA generativa nos ha ofrecido la posibilidad de la grabación, nos ha ofrecido la posibilidad de transcribir, de obtener elementos claves, pero claro, esa IA tiene que conjugarse con una IA capaz de articular todo este proceso, lo que sería la IA agéntica. Estáis viendo, insisto, es decir, las publicaciones, redes sociales, la presión del marketing, muchísimos, vamos a decir, pseudoagentes o subagentes, que básicamente lo que hacen es automatizar el dato, el ciclo del dato, del punto A pasa al punto B, pero en ningún momento han entendido el dato, han comprendido el dato o le han dado o lo han ubicado en el contexto necesario para que esa automatización, además de ser un proceso donde no interviene un humano, está llegando en tiempos y formas dentro de la organización y dentro de la operativa de la organización. Cuando conseguimos un proceso totalmente automatizado, soportado por dos entornos, por un entorno generativo, que está entendiendo las conversaciones y a partir de ahí puede proponer ciertas respuestas, más un entorno que con capacidad para interpretar y para accionar, lo que estamos haciendo es que el CRM pasa a ser un proceso donde el humano no interviene o su intervención es mínima. Quiere decir que estamos no solamente ganando tiempo, sino que estamos ganando consistencia y valor de la información. Esa información se va a transformar en datos de negocios reales. Van a ser previsiones reales, van a ser estrategias reales con unos riesgos muy, muy limitados. Estrategias que además son analizables. Todo dato que está dentro de un CRM es analizable, con lo cual nos permite obtener una profundidad dentro de las estrategias que actualmente básicamente venían basadas en el valor de la intuición. Y después ese trabajo administrativo. Y cuando se aborda la inversión en plataformas de inteligencia artificial, no hay que verlo como un coste adicional. Lo que estamos haciendo es transformar un coste existente, un coste oculto, que se llama tiempo, lo estamos transformando en inversión. Con lo cual, muchísimas organizaciones pueden aplicar a este tipo de inteligencias, no suponiendo un sobrecoste, suponiendo realmente un ahorro en términos operativos,
términos generales de la propia compañía y focalizando a sus recursos a lo que realmente es necesario e importa. Fijaos en esta imagen, yo creo que es una imagen muy evocadora y muchos de vosotros seguramente os estáis viendo en este entorno, ¿no? Estar vinculados a diferentes herramientas, un gran paso poder vincularlo todo hacia el CRM, pero después volvemos a extraer esta información en herramientas, díganse pues, correos electrónicos, PowerPoints o Excels. ¿Y qué ocurre cuando toda esta información está centralizada en términos de inteligencia en un único punto, en la plataforma de comunicación? La comunicación es un elemento único e indispensable del ser humano, único e indispensable para cualquier tipo de relación, y es la inteligencia artificial la que nos va a suministrar toda esta información, primero porque ha sido la puerta de entrada y segundo porque puede consultar a todas las herramientas que estén interconectadas para ofrecer una mejor disponibilidad, insisto, en la relación con el cliente, en poder interactuar con un cliente. Hay una gran diferencia en el que entre una llamada y se levante un pop-up con la ficha del cliente a que entre una llamada y esté viendo la relación, el historial, las interacciones que estoy teniendo con el cliente, en qué punto el sistema está analizando la relación con el cliente para dirigir una oferta o incluso pues, contener una posible cancelación de servicio. La IA está consultando a todas estas plataformas, está hablando con ellas. Juan nos enseñará cómo todo esto se está produciendo. Yo finalmente os quiero invitar a que esas llamadas sean parte de la estrategia de una organización. Es decir, cuando un cliente podemos analizarlo en términos de sentimientos, en términos cómo emocionalmente se está dirigiendo en una conversación, posiblemente es una oportunidad para ofrecer nuevos servicios o nuevos productos. Cuando elementos clave nos ayudan a identificar pues posiblemente nuevas oportunidades de ventas, ¿no? Es decir, he hablado con la competencia y me han ofrecido, suele ser un término que no queda registrado en los CRM, saber con qué competencia, saber si esa información que nos está suministrando el cliente es veraz o no es veraz, nos ayuda a definir nuestras estrategias. Comercialmente, es decir, los equipos, no voy a decir vendedores, todos los equipos que interactúan con clientes, humanos con humanos, necesitan gestionar muchísima información, no intuiciones, no experiencia acumulada a lo largo de los años, insisto, dentro de un entorno empresarial e industrial cambiante como el que se está produciendo con la irrupción de todas estas tecnologías. Y por último, es decir, y si muchos de vosotros estáis utilizando las grabaciones que tienen pues un valor importantísimo, puedo recurrir a ellas. No hay organización que pueda escuchar todas las grabaciones. No hay persona que pueda escuchar todas las grabaciones ni tomar análisis de ellas. En un elemento macro dentro de una organización, el que todas esas conversaciones puedan ser analizadas en busca de definir las estrategias más efectivas, en busca de definir los elementos correctores necesarios para ser más eficientes, en busca de entender qué es lo que está hablando mi mercado. Estamos hablando de dirección de operaciones, estamos hablando de dirección de marketing, dirección de finanzas, dirección de recursos humanos. Es decir, hablar con tu cliente, hablar con el mercado, genera tal cantidad de información que es válida para todos los elementos de la compañía, que deben ser identificados, deben ser gestionados y tienen realmente un alto valor potencial para aquellas compañías que quieren sobrevivir y en un entorno donde la eficiencia va a ser clave, es clave hoy día, donde la contención de costes va a ser muy importante. No es momento de reducir, es momento de transformar los costes en inversión, buscando la mayor rentabilidad y, por supuesto, buscando no contener información, sino ser capaces de analizar, de segmentar, de definir estrategias a través de la información que nos ofrecen los sistemas. Cedo la palabra a Juan, es la parte más interesante, es ver de una manera viva y real de qué es lo que estamos hablando en términos
de la solución que Wildix ha desarrollado, conjuntando, insisto, dos tipos de IAs, y muchos seguramente he recibido propuestas al respecto. Hay IA generativa, produce una serie de cosas, hay IA agéntica, produce una serie de cosas. Ambas juntas, que es lo que nosotros estamos combinando, produce un poder de transformación altamente rentable para las organizaciones. Juan, te cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel, y buenas tardes a todos. Me alegro de que me deje a mí la parte divertida. A mí me gusta realizar estas demos, y más si el público no es tan técnico como en otras ocasiones. Yo actualmente en mi quinto año de viaje en esta empresa, en Wildix, en el departamento de soporte. Una de las primeras cosas que me sorprendió al inicio era lo intuitivo y lo integrable que era esta solución, y el empeño que habían puesto los desarrolladores en el diseño y en la interfaz de usuario. Yo venía de otro mundo de centralitas, y ese toque que daba el gusto por el diseño, la integración, todo lo que sea fácil, sin fricción para el usuario, pues fue una primera impresión que me sorprendió. A día de hoy, en mi andadura en Wildix, actúo como responsable técnico en varias regiones y manejando equipos y atendiendo incidencias en distintos idiomas. ¿Esto por qué os lo cuento? Pues porque lo que os vamos a ver ahora es esas herramientas que hemos logrado integrar en nuestra plataforma de comunicaciones unificadas, que realmente potencian las habilidades del usuario. Porque yo lo asumo y lo admito, que sin estas habilidades, sin estas nuevas capacidades que tenemos en la plataforma, yo no podía mantener el rol que tengo ahora de responsable de soporte con un perfil más global y que tiene que estar pendiente día tras día de lo que ocurre en regiones que sus equipos de trabajo, de ingenieros y de partners no hablan mi idioma, ni yo he tenido el tiempo de adaptarme y de aprender esos idiomas, y de conseguir en tiempo real y a un golpe de clic métricas e información muy valiosa para poder evaluar el estado del soporte y de la calidad de soporte que estamos prestando a nuestros distribuidores. Es, por tanto, lo que os quiero enseñar aquí, un cambio de paradigma en el puesto de trabajo. Quiero que sepáis también que lo que os vamos a ver hoy es una foto a 5 de mayo, pero que estas herramientas están constantemente en evolución, estamos añadiendo funcionalidad y estamos puliendo la integración para el usuario, para conseguir mantener esa filosofía de evitar la fricción y, como ya ha explicado Daniel, conseguir aprovechar lo mejor posible las herramientas de inteligencia artificial para restar trabajo manual al usuario, que eso es igual a errores acumulados en nuestro CRM, en nuestra capacidad de tomar decisiones como empresa, y a su vez poder incluir nueva funcionalidad que podamos ver que sea útil conforme avancen las tecnologías en IA agéntica, en inteligencia artificial agéntica, o para potenciar las capacidades de inteligencia artificial generativa. Esos dos conceptos los vamos a ver ahora puestos en la práctica, y los ha explicado muy bien Daniel. Digamos que la IA generativa nos ayuda a crear contenido rápidamente, pero la IA agéntica va a tomar decisiones por mí a la hora de analizar, cuando yo le pida que analice unos datos, o cuando yo cree un agente en mi plataforma y le pida que gestione unas interacciones tanto de llamadas como de chat. El planteamiento que tengo para este webinar, primero, es centrarme en la parte más visual que va a ver el usuario en su interfaz, y os lo voy a presentar primero en diapositivas, luego voy haciendo demos con ejemplos que, ya os adelanto, son ejemplos de mi día a día para poder desempeñar mi función y estar atento de lo que pasa en las distintas regiones que tengo que atender. Entonces, ¿cuáles son estas nuevas habilidades que potencian mis capacidades dentro de la plataforma? Pues lo principal que me dan estas nuevas habilidades es un incremento en la productividad y rapidez. Conforme
vamos en nuestro trabajo diario en la plataforma, pues muchas veces no nos acordamos de dónde hemos hecho un comentario en relación a un problema técnico que se daba en un cliente o que nos habían reportado respecto a una nueva función. Ahora tengo la capacidad simplemente de preguntar a nuestro asistente Wilma dónde tuve yo esa conversación y va a analizar todas las interacciones que he tenido en el periodo que yo le indique y me va a mostrar todos esos mensajes. Esto es una búsqueda mucho más productiva y mucho más rápida, porque va incluso a tomar decisiones sobre en qué canales buscar o qué camino seguir para llegar a esos mensajes de una forma mucho más rápida que lo que podíamos hacer anteriormente con una búsqueda estándar que yo tenía que pensar en qué canal podría haber tenido esa conversación y tendría que ir probando y probando y probando. Es un poco como lo que nos vemos hoy en día en los buscadores que ya integran la inteligencia artificial en sus resultados. Después tenemos herramientas específicas que nos ayudan a buscar solo información en un canal determinado, en un equipo de trabajo. Esto nos permite centrar y aportarle contexto a la IA generativa que nos va a ayudar a hacer esa búsqueda. Los que hayáis practicado y ejecutado búsquedas en herramientas de inteligencia artificial, sabéis que construir un buen contexto, darle la suficiente información al modelo y al motor de búsqueda del motor LLM es fundamental para obtener un resultado que sea fiable, que evite alucinaciones o que sea certero. Después, algo que ya en muchas herramientas está presente es tener la capacidad de realizar acciones rápidas, como a partir de un mensaje querer generar un mensaje de correo electrónico que sea más largo, más elaborado y con un tono que quieras dar a ese mensaje, como pueda ser a una comunicación formal o un seguimiento a un problema o una conversación. Y los dos últimos puntos que quería señalar aquí en la importancia de las habilidades que incluye la IA en las conversaciones es la capacidad de realmente hacer un trabajo sobre conversaciones y equipos en distintos idiomas, que es algo que permite el trabajo que me pudiera llevar horas para analizar los últimos mensajes, escudriñar a ver cuáles son los temas interesantes que se están tratando o cuáles son temas superficiales. Pues ahora puedo simplemente tener a golpe de clic un resumen de lo que ha pasado en ese día o en las últimas jornadas y poder prepararme una reunión de equipo con esta plantilla para tratar esos temas que quedaron pendientes. Por último, esta información, este contexto que yo puedo preguntar sobre una conversación, yo puedo añadir un fichero para aportar más información al modelo y también puedo integrar un CRM. Esto, si me dicen hace un par de años que yo iba a trabajar así, desde la plataforma de comunicaciones unificadas con la potencia y la rapidez en la que puedo buscar cuando estoy gestionando un escalado de un problema que hemos detectado desde soporte, saber en 5 minutos cuántas veces se ha reportado eso, en qué conversaciones y en mi CRM, cuántos casos técnicos tengo o he recibido que se parecen o que podrían encajar en este escalado, pues es una herramienta que realmente me ahorra tiempo y incrementa muchísimo mi productividad. Voy a iniciar una demo, para eso voy a pedirle a las compañeras si tienen que activar algo para compartir yo mi pantalla. Si la pueden añadir al stage. Perfecto, gracias. Entonces, partiendo de mi herramienta de trabajo, de mi plataforma de comunicaciones unificadas, tenemos en ciertos lugares tenemos lo que es el simbolito de Wilma, con el que queremos representar todas las herramientas de inteligencia artificial que hemos añadido a la interfaz. La tenemos aquí también dentro de cada canal de conversación. La tenemos también dentro de cada mensaje,
Con lo cual, ese mensaje que yo he seleccionado lo estoy añadiendo al contexto de la pregunta que le voy a hacer o de la actividad que voy a solicitar a la inteligencia artificial, además de todo el contexto que incluye toda la conversación. Puedo analizar más al detalle el contexto exacto que le estoy pasando para generar esta cuestión, por ejemplo, mensajes desde el último mes, en este caso empezando por el 8 de abril, o de los últimos 30 días. Quiero que incluyas todo ese contexto en lo que te voy a pedir y quiero que además te centres en un mensaje concreto para que realices una acción. Y aquí le puedo pedir que me haga un resumen, que me haga sugerencias, etcétera. Toda esta sugerencia de actividades pues es personalizable para adaptarlo a las necesidades de cada empresa, de cada organismo. Y aquí también puedo añadir más información que yo considere relevante en la forma de archivos. Y también puedo elegir cuál es el motor de búsqueda del motor de inteligencia artificial que se va a aplicar para esta acción. Además, como está todo integrado, os he comentado que también que tenía el botón aquí, que lo tenía en cualquier mensaje y también que lo tenía como una pestaña separada para hacer un trabajo dedicado en la conversación. Pues además puedo acceder al histórico de interacciones pasadas que haya hecho con Wilma, y cuando pincho en una de esas interacciones puedo ir directamente al canal donde hice esa pregunta y recibir y revisar esa interacción que yo hice. Con lo cual no pierdo el tiempo repitiendo preguntas, repitiendo cuestiones. Y además, yo como perfil técnico tengo una preocupación cuando trabajo con los modelos de inteligencia artificial, y es que necesito evitar al máximo alucinaciones, imprecisiones o características que el motor del LLM no afine correctamente para resolver un tema técnico. Para esto puedo y tengo creadas directrices en las que quiero modelar la respuesta que me va a dar la inteligencia artificial para que tenga un perfil más centrado en lo técnico, que no actúe como un asistente, sino como un perfil muy frío, muy técnico, que se limite a darme el resultado y ya está, que puedo elegir cuándo activo o desactivo. Y además es un perfil técnico que puedo compartir con los compañeros de mi organización para que también lo use. También puedo elegir en esta personalización qué fuentes qué brazos o qué herramientas le voy a dar a la inteligencia artificial. En este caso, quiero que busque en chats, quiero que busque en Revenue Intelligence, que ahora veremos en qué consiste. Quiero que busque también en mis contactos para que relacione las preguntas que yo le haga con mis contactos de plataforma. Y aquí quiero también que se integre con Salesforce. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a lanzar una pregunta. Encuentra los casos de soporte técnico en la cola de España. Relacionados con problemas que afectan a las llamadas de los últimos 30 días. En esta búsqueda yo voy a tener un resultado de mis casos técnicos de CRM que encajan en el patrón que yo le estoy indicando en este mensaje. En este caso me ha indicado dos ejemplos y puedo afinar en las búsquedas recientes. Puedo hacer un resumen general de todos los casos que he recibido la semana en curso, en este caso en la cola del equipo de Francia, que los últimos más importantes. Esta integración
que nosotros en concreto lo tenemos con un CRM en particular, me permite potenciar muchísimo más mis capacidades de análisis en mi trabajo. Para un equipo de ventas, para un equipo que tenga que gestionar leads y cualificaciones en CRM, es una herramienta fundamental poder tener esta IA, que ya no es IA generativa. Esta IA yo le doy 5 herramientas, le doy acceso a mi CRM, le doy acceso a mis contactos y ella va a decidir, en función de lo que yo le pida, qué información, cómo la puedo relacionar y la mejor forma de presentármela. Bien, pues todas estas interacciones están presentes en la interfaz del usuario y suponen un punto de entrada de capacidades y de herramientas que se integran perfectamente en el día a día y con las que yo no podría, sin las que yo no podría seguir haciendo mis funciones de forma tan eficiente y de forma tan completa. ¿Cómo podemos seguir añadiendo las capacidades de Wilma en la plataforma? Vamos a irnos a las reuniones. ¿Qué ocurre cuando tengo que tener una reunión? Que como ya os he comentado, hay veces que tengo que estar presente en reuniones con distribuidores en otros países, donde yo no entiendo el idioma. Hay veces que hablamos en inglés, pero hay muchas veces que se discute parte importante de la reunión en otro idioma. Yo puedo estar en tiempo real pidiéndole a Wilma que analice la transcripción, que estará en el idioma correcto, y me saque conclusiones, me permita seguir esta reunión, me permita procesar también información de ese canal. Si veis aquí, yo tengo no solo el contexto de la reunión que estamos teniendo, sino de a lo mejor los mensajes del último mes. Oye, dime si en esta reunión estamos avanzando en algo de lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado aquí en el último mes y si podemos llegar a una conclusión o cuáles serían los puntos clave para hacer el cierre de la reunión y poder seguir la interacción en la siguiente etapa. Esto es otra herramienta que potencia las capacidades en el puesto del usuario aplicado a las reuniones. Aquí os lo voy a poner en un pequeño vídeo porque no puedo, para no interrumpir el flujo del webinar, pero veis que en el mismo interfaz de la reunión yo tengo el contexto que os he enseñado en la herramienta de Wilma y puedo añadir hacer preguntas sobre lo que se está discutiendo en la llamada, recibir en tiempo real esa información y preguntarle que lo compare con reuniones anteriores o con lo que se discute en el canal. Siguiente parcela que estamos abriendo para incorporar las ventajas de tener esta integración de la inteligencia artificial manejando toda la transcripción y toda la información que discurre por la plataforma. Pues un caso recurrente es que con la incorporación de asistentes de inteligencia artificial en la atención y recepción de llamadas, muchas veces esos agentes deciden, la IA agéntica decide realizar una transferencia a un grupo de agentes o a un departamento o a una extensión en concreto. Y un punto de fricción en esa interacción es saber para qué es esa transferencia, cuál es el contexto de esa transferencia y estar preparado para recibir esa llamada. Porque el asistente de inteligencia artificial todavía no puede tener una conversación para gestionar la transferencia completa, atendida, y aún así, imaginemos que lo tenemos disponible, me va a hacer una transferencia atendida y es difícil a lo mejor pedirle que me resuma el motivo de esa transferencia y es más fácil de un golpe de vista saber quién es, qué es lo que quiere y detalles importantes que hayan ocurrido en esa llamada. Es decir, es una mejora para que al transferir una llamada y anunciar esa transferencia,
si la persona que te está transfiriendo esa llamada lleva 5 minutos hablando con esa persona y tú puedes saber puntos clave, no que te puedas poner, no solo que te puedas poner a revisar toda la transcripción, aunque eso viene después cuando ya tienes acceso a la llamada, pero que de un golpe de vista puedas ver los puntos relevantes de esa transferencia y luego puedas decidir si la aceptas o no y puedas empezar a participar en esa llamada con mucha más información. En el futuro estoy seguro que también llegaremos al punto de conseguir esa transferencia atendida vocal con la inteligencia artificial. Pero ya tener esta herramienta directamente disponible es un gran avance para facilitar la interacción con los agentes de inteligencia artificial que están ya atendiendo llamadas reales para facilitar el trabajo que pueda haber en absorber picos de trabajo de la empresa, de soporte o de cualificación de ventas, poder hacer incluso llamadas salientes, ver si hay interés en el producto y esa llamada transferirla a un agente y ponerle directamente, inmediatamente en contexto de lo que se va a encontrar. Si es una persona que tiene interés, que no tiene interés, si está dispuesto ya, si nos ha dado toda la información de lo que quería, de la reserva del servicio o de la compra, etc. Esto lo podemos ver también cómo se integra en la plataforma la transferencia a la hora de recibir la llamada y que una vez que decides recibir la llamada, puedes volver a ese contexto que te ha mandado el sistema sobre la transferencia y puedes revisar toda la transcripción de lo que ha ocurrido antes de recibir tú la llamada. Y aquí repito, me centro mucho en que esto facilita la interacción con agentes de inteligencia artificial que atienden las llamadas, pero también facilita mucho tener esa transcripción disponible de lo que ha ocurrido con esa persona antes de ser transferida a tu departamento. Cuando hablamos de una interacción, como digo, humano-humano o de agente de inteligencia artificial con humano. Bien, vamos a pasar a lo que sería un análisis de lo que va a ocurrir para el supervisor, para la persona que se encarga de revisar el estado de cómo va el departamento, las ventas, la empresa, conseguir métricas de rendimiento en tu negocio, etcétera. Digamos que dejamos a un lado la parte de interfaz de usuario, de lo que ocurre en tiempo real y de las habilidades y capacidades que nos da Wilma como agentes o como usuarios de la plataforma. Y ahora nos vamos a un punto de vista de supervisor y nos vamos al punto que mencionaba Daniel de automatización. ¿Cómo conseguimos que sacarle partido a la inteligencia artificial aplicada sobre todos los datos de mi sistema y además automatizada para enviar y recopilar datos en CRM? Pues tenemos una interfaz muy potente que tiene también Wilma sobre ella aplicada para que nos ayude a obtener resultados, a hacer análisis, enfocando el análisis como con las métricas que tú quieras y comparando haciendo un análisis como tú le pidas. Y luego ese análisis los puedes exportar o también la parte que os enseñaré ligeramente porque es información confidencial de nuestro CRM, pero que sepáis que todo esto que veis y todo esto que vamos a ver se está exportando automáticamente a nuestro CRM y tenemos las capacidades ya disponibles para que hagáis exportación a cualquier otro CRM y a plataformas propias internas de la gestión de empresa. Estas capacidades incluyen la inteligencia artificial desde el diseño hasta la visualización. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en el propio punto de diseño de las métricas que yo voy a incorporar en mi sistema, en todos estos puntos, por ejemplo, los relativos al soporte técnico, podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar
cómo conseguir las métricas, por ejemplo, de cómo consigo extraer cuál es el motivo de llamada, cuál es el impacto de lo que se está pidiendo por el distribuidor, cuál es la urgencia de esa llamada, y todas esas métricas que quiero recopilar de mis interacciones de soporte, ya desde la parte de diseño, ya desde la parte de personalización, tengo la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Y cómo trasladamos esto al punto de vista del supervisor que utiliza la plataforma? Pues ya de entrada tenemos la capacidad de preguntar a Wilma por métricas o por un análisis que queramos obtener de un servicio. Aquí, por ejemplo, si selecciono el departamento de soporte de Reino Unido, aplico esta vista, puedo analizar llamadas, puedo analizar chats, puedo analizar reuniones. Y si me fijo, por ejemplo, en esta llamada, tenemos mucha información de llamada. No solo tenemos la transcripción disponible de la llamada, sino también un resumen ejecutivo un resumen de la llamada y más un resumen ejecutivo con puntos clave, y toda la información que hemos definido y las métricas que hemos definido nosotros que queremos que se apliquen para llamadas de soporte, las tenemos para esta interacción. Y en la parte del CRM vamos a ver que para ese contacto tenemos inicialmente este resumen de llamada, además de la transcripción, y también referenciado el enlace para irnos al punto dentro de la plataforma donde vamos a poder analizar toda esa información y vamos a poder pedirle a Wilma que nos haga un análisis sobre esta llamada en particular. Tenemos el análisis sentimental, tenemos el análisis de satisfacción de esta interacción, y además tenemos toda la parte de métricas que estamos obteniendo en nuestro CRM, que viene automatizado de toda esta información. Esa forma de enviar esas métricas que se envían mediante webhooks en tiempo real, según van ocurriendo esas interacciones, se pueden adaptar a sistemas de terceros, a plataformas de automatización que ya existan, a otros CRM, etcétera. Eso es un punto que he visto yo en los últimos meses, donde la capacidad de hacer integraciones y el valor que se le saca a esa integración gracias a estos webhooks y a la estandarización de esas interfaces ha crecido exponencialmente. La capacidad y lo que habéis conseguido aprovechar de estas herramientas de integración, yo que llevo promocionando las integraciones con CRM desde que entré en Wildix hace 5 años, pues el valor que veo que tienen esas integraciones hoy en día es algo exponencial gracias a poder disponer de estas herramientas ya directamente integradas en la propia plataforma. Imaginemos que tengo el equipo de trabajo de Reino Unido, pues aquí ya tengo un contexto, que es una serie de llamadas que yo he decidido que en un periodo, que es el último mes, pues las llamadas que se han recibido. Y aquí le puedo preguntar directamente, analiza el rendimiento de los agentes en función del número de llamadas y el resultado de satisfacción. Y me va a analizar toda la información que yo tengo aquí presente y va a aplicar esos criterios que le acabo de decir, y gracias a las métricas que me ha ayudado el sistema también a definir, pues ya puedo saber cuáles son las extensiones que con más éxito consiguen responder esas llamadas, consiguen resolver las incidencias. Incluso ahora no le
le he pedido que me haga una comparativa de agentes de los últimos 30 días del Departamento de Soporte de Reino Unido. Pero le puedo pedir que me haga una gráfica o que se ciña simplemente a la cantidad, a que sea algo cualitativo de cuántas llamadas he recibido, cuál es la duración media, etcétera. Y no solo la parte de un análisis un poco más cuantitativo. No quiero terminar esta serie de demos sin centrarme en la pregunta que todos os hacéis como empresas cuando planteáis en ofrecer esta solución a vuestros clientes, o la pregunta que se puede hacer un cliente para decir, esto es muy bonito, pero claro, estamos aplicando unas herramientas muy potentes sobre mis datos. ¿Qué pasa con el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Cómo interactúan estos modelos de inteligencia artificial con mis datos? Estoy seguro de que puedo acceder a ciertos proyectos donde me requieren un compliance o que cumpla ciertas restricciones de ubicación de datos, etcétera. Pues seguimos en la filosofía Wildis de tener siempre esa información disponible en nuestra base de conocimientos, de estar siempre al día con nuestros proveedores que nos proporcionan las herramientas que os he enseñado hoy, tanto las herramientas de infraestructura cloud, de almacenamiento en la nube y de interconexión con proveedores. Todo nuestro equipo busca siempre estar al día a nivel de certificaciones para ofrecer el máximo de seguridad. La filosofía de seguridad en el diseño, integrando encriptación de llamadas y securizando la plataforma desde que incorporamos el softphone en el navegador y exigiendo haciendo el esfuerzo extra de exigir a todos nuestros fabricantes de hardware el tema de la encriptación. Con el tema de Wilma y de la inteligencia artificial no podía ser menos. Seguimos el mismo patrón de establecer una jerarquía de permisos para que puedas decidir qué usuarios van a tener acceso a qué herramientas de inteligencia artificial. No es lo contrato y ya todo el mundo lo tiene y es un descontrol, sino que tenemos una posibilidad de restringir qué herramientas vamos a permitir a los usuarios por departamentos, por usuarios, qué usuarios pueden hacer análisis sobre llamadas y sobre conferencias y sobre interacciones de qué usuarios. Existe una política de grupos para gestionar esto, como lo lleváis gestionando los distribuidores de Wildix en todos estos años. Y tenemos contratos que nos aseguran que nuestros proveedores de motores de inteligencia artificial no utilizan los datos que se les proporciona para entrenar sus modelos o para ampliar sus capacidades, y que además esos datos son efímeros en tanto en que se ejecutan y en el momento en que se recibe una respuesta, esos datos no permanecen en el proveedor externo. Y algo que está muy en boca de todos con los temas geopolíticos de hoy en día es el cumplimiento de RGPD y la tranquilidad de que todos los datos de transcripciones, de insights, de lo que nos proporciona Revenue Intelligence, etcétera, todos esos datos están almacenados lo más cerca posible del cliente en nuestra infraestructura, y si el cliente tiene una arquitectura híbrida en el que no toda su infraestructura está soportada por nosotros, pues está en nuestro data center cloud más cercano al cliente, asegurando la securización de información tanto en tránsito como en el almacenamiento que tenemos disponible, y mejorando día a día las herramientas para que podáis ver pues toda la gestión del consumo de la información que se está generando, de las transcripciones, y podáis gestionar de una forma sencilla e intuitiva el consumo que se tiene de estas herramientas, porque también entendemos que es una parte importante de todo esto. No es solo lo interesante que es usarlo y tenerlo disponible, sino poder controlar a nivel de gastos y de operativa y de jerarquización quién tiene acceso a estas herramientas. ¿Qué es entonces Revenue Intelligence? Es
conseguir aplicar la automatización de la IA agéntica a toda la información que se va registrando en nuestra plataforma de comunicaciones unificadas. Tenemos llamadas, tenemos reuniones, tenemos WhatsApp, tenemos SMS, tenemos nuestros chats de Kite. Todo nos va a servir para dar contexto y para que la IA, sobre toda esa información, nos ayude a detectar ineficiencias en nuestros procesos, en nuestro negocio, problemas en departamentos, problemas en la gestión de interacciones con los clientes, etc. Como un ejemplo que puede ser útil para ciertos sectores, el ejemplo de haber tenido una llamada en la que se comentó un acuerdo contractual y no saber exactamente dónde estaba esa llamada, cuándo se realizó y qué impacto puede tener o qué agentes pudieran interaccionar con esa llamada. Ahora mismo con Revenue Intelligence tenemos esas transcripciones en nuestra plataforma, se integra con cualquier CRM mediante webhook y se envían notas y resúmenes ejecutivos, se envía información ampliada con las métricas que hemos definido y ante una queja en la que una empresa podía tardarse horas o días en tirar del hilo e identificar dónde estaba el problema, gracias a XBIS y a Revenue Intelligence, es algo que lleva minutos y que permite seguir con el negocio. Muy bien, voy a dejar de compartir. Si quieres, Daniel. Bueno, pues. Y recuperamos. Como habéis visto, no estamos hablando de inteligencia artificial en un entorno mágico, estamos hablando de inteligencia artificial integrada dentro de uno de los elementos clave de las compañías, dentro de las comunicaciones, interactuando con el resto de sistemas. Esto es una realidad, es una manera en la que se transforma nuestro puesto de trabajo, nuestro puesto de comunicaciones. Es decir, pensar 10 años atrás lo que era un teléfono, hemos pasado por esas fases de las centralitas virtuales, hemos pasado por la etapa de la colaboración y ahora mismo, es decir, nuestro escritorio de trabajo es una herramienta muy, muy potente y muy eficiente para las organizaciones si sabemos aprovechar todos los datos que circulamos. Yo por mi parte, Ana, aparte de pedir disculpas por mi cámara, que no ha dejado de funcionar, pero lo he podido reponer. No sé si tenemos preguntas, consultas. Sí, ¿hay alguna duda? Bueno, sobre también si la presentación la compartiremos, que en ese caso ya indicar que no, cualquier duda sí que la resolveremos, pero la presentación no la compartiremos. Luego el gobierno sí lo hemos grabado, que nos han solicitado también esa pregunta. Y bueno, ya a las más interesantes, toda esta información se queda, se guarda en la plataforma de Wildix y no en el CRM, ¿verdad? Pues esta información se guarda en la plataforma Wildix en el espacio asociado a cada cliente y también se puede guardar en el CRM porque, como digo, contamos con webhooks, con interfaces de comunicación con CRM de forma segura y para conseguir enriquecer al CRM con esta información. Ya si las capacidades de visualización o de aplicación de inteligencia artificial sobre la información que tenga ese CRM no llegan a lo que tenemos en XBIS, pues ya es cuestión del cliente que elija con qué información prefiere quedarse. Pero el control de qué ocurre con esos datos está siempre en el cliente. Gracias, Juan. Desiderio nos pregunta, interesante, ¿dónde están los datos? Los datos están en nuestra nube, en espacios asociados en la misma región donde esté la infraestructura de comunicaciones unificadas del cliente. Esos datos que son del cliente, son sus interacciones, tienen una caducidad. Nosotros no retenemos indefinidamente esos datos y en cualquier momento los clientes pueden descargárselos o si quieren, de forma en tiempo real, pueden estar enviando esos datos a su CRM, a su plataforma de análisis de negocio y para que tengan el control total de ellos. Pero tienen que pasar por nuestra infraestructura
para poder hacer ese procesamiento, pues por ejemplo, para hacer la transcripción, para luego hacer el análisis de métricas que hemos visto en Revenue Intelligence, en algún momento tienen que estar en nuestra plataforma. De acuerdo. Luego Sergio nos pregunta, ¿cuándo estará disponible la plataforma de Wildix en castellano? Todavía las analíticas de datos y los informes están solamente en inglés. Esta pregunta es en lo que yo he mostrado de lo que interactúo con inteligencia artificial y con Wilma, eso puedes interactuar perfectamente en castellano y te va a responder en castellano. Si habéis visto alguna pregunta en el historial que estaba en inglés, eso ya es porque muchas veces directamente me sale hacer las preguntas en inglés. Pero toda la interfaz de personalización de Wilma y las herramientas están traducidas y es cierto que hay una plataforma de analíticas que digamos es el análisis de todas las llamadas, lo que es el CDR típico, esa todavía no está en español, pero también es un esfuerzo que desde soporte solicitamos a los compañeros y que poco a poco lo tendremos todo en castellano. Pero lo que es la parte de, como digo, de inteligencia artificial, revenue intelligence, etcétera, puede ser incluso que la demo lo haya hecho en inglés. Creo que he querido hacerlo en español y mostrar cómo analizo interacciones de un equipo en inglés o de un equipo francés o alemán y obtengo resultados en español. Y si se refiere a la interfaz del usuario, pues igualmente, yo al trabajar corporativamente en inglés, la interfaz no acostumbro a tenerla en castellano, pero obtiene el idioma que tenga el usuario. Vale. Ha preguntado se refiere a collaboration, entiendo que Sí, por eso si se refería a alguna parte de la interfaz del usuario, pues que seguramente esté cogiendo el idioma. Sí, esa parte de... A eso es a lo que me refiero, que la parte de CD Review estamos ya probando con idioma francés, pero todavía para después extenderlo al resto de idiomas y seguramente en breve lo tendremos también traducido. Fantástico. Pues por ahora parece que no hay ninguna pregunta más al chat. Gracias, Javier, por la aclaración, porque justo de eso no he hablado hoy y no sabía. Me intuía que iba por ahí el tema, pero no. Pues muy bien, no sé si queréis comentar algo más, pero si no, como ya hemos pasado el tiempo, podemos dar por finalizada la sesión y, bueno, cualquier duda. Yo pues simplemente, muchos de vosotros sois actuales clientes de Wildix. Os invito a que contactéis con nuestros socios, con nuestros partners, que paséis a la acción, que además estamos ayudando a que se produzca esa transformación como fabricante, como desarrollador de plataformas de nueva generación. Tenemos muchísimo interés en que estas soluciones triunfen en clientes que tienen una larga trayectoria con nosotros, con lo cual tenéis todo nuestro apoyo, el del equipo de España, de Wildix, a través de nuestros socios, el mío directo, con lo cual os invito a que paséis a la acción, sin miedo. Estudiemos el caso particular de cada uno, busquemos la solución que está. Fantástico, chicos. Pues muchísimas gracias, que tengáis muy buena tarde y hablamos próximamente. Un saludo. Gracias. Gracias.